Una ventana al mundo. En esta presentación analizaremos varias variables. Bueno, una ventana al mundo. En esta presentación vamos a conocer algunas variables, las cuales denominan mundos diferentes a países, pues por cuestiones de pobreza, de ingresos, y vamos a platicar estos detalles. El Banco Mundial pues ha hecho un buen trabajo considerando el indicador general del nivel de vida. En este caso, pues los países del mundo son ordenados según su ingreso nacional bruto per cápita, ¿verdad? Es decir, el valor de todos los bienes y servicios producidos por los residentes de un país durante un año, dividido dentro del número de habitantes. Y usa dos métodos, mediante el método de Atlas, pues donde son los países específicos, y a valores de paridad del poder adquisitivo per cápita, que esto es la suma final de la cantidad de bienes y servicios comprados en un país. Entonces, la clasificación de grupos de países a nivel mundial está de acuerdo con este ingreso nacional bruto per cápita, y lo vamos a ver desglosado ahorita. El tema de bajos ingresos, pues es para aquellos que tienen, ganan, ¿verdad? Promedio en el año $1,025 o menos, que se llaman países con economías en desarrollo y son 31 países. Los que son medianos a bajos ingresos, estamos hablando de $1,026 a $3,995, que son países con economías en desarrollo, son 47 países. De medianos a altos, estamos hablando de ingresos de $3,996 a $12,375. No está el nombre específico de la clasificación, pero son 60 países. Y de altos ingresos, estamos hablando de $12,376 o más, que son los que son países desarrollados o industrializados, que son 80 países. Si vemos esta gráfica, pues para analizar un poquito el porcentaje, los países de altos ingresos representan en el mundo, de acuerdo al Banco Mundial, el 37%. Ingresos medios altos, el 22%. Y ingresos de bajos ingresos 14% y de medios bajos el 28%. Si lo vemos aquí en el mapa mundi, porque como estamos hablando que esta clasificación está correlacionada al Atlas, pues vemos que la mayor parte de ingresos bajos está en África. Hay algunos otros en otros países, pues especialmente en África. Ingresos altos, pues estamos hablando de parte de Europa, Estados Unidos, Canadá, Oceanía, o lo que vemos aquí también es Australia. Ingresos medios bajos, pues estamos hablando de parte siempre de África, alguna parte de Rusia y Asia, y Centroamérica, y un porcentaje de pues un país de prácticamente América del Sur. Nosotros estamos como Guatemala, ingresos medios bajos. Ingresos medios altos, pues está México, América del Sur, medios altos, perdón, sí, pues algunos países de África, Rusia y parte de Asia. Tenemos que reconocer que el 90% del crecimiento demográfico se da en países de bajos ingresos, y eso es lo que causa los impactos enormes de pobreza y de desigualdad, ¿verdad? Esa distribución pues es complicada, y algunas cosas se pueden entender a través de la pirámide de la riqueza global. Esta pirámide, pues, lo que vamos subiendo dentro de la pirámide, la parte en medio son millones de personas y porcentajes sobre el total de la población. A mano derecha, lo que vemos es el porcentaje de riqueza que esa población es dueña en el mundo. Y lo que vamos a ver a mano izquierda es el patrimonio que justamente esa población tiene. Si empezamos de abajo para arriba, el 71% de la población mundial, que representan 3,386 millones de personas, son solo dueños del 3% de la riqueza del planeta. Tienen un patrimonio menos de $10,000.
Si seguimos con la pirámide, podemos ver que el 21% de la población del mundo, que son 1.003 millones de personas, solo tienen el 12.5% de la riqueza. Y su patrimonio está entre 10.000 y 100.000 dólares. Caminando para arriba, tenemos que el 7.4% de la población del mundo, que son 349 millones de personas, tienen el 39.4% de la riqueza. Y su patrimonio está entre 100.000 y 1.000.000 de dólares. Y finalmente, el 0.7% del total de la población del mundo, 34 millones de personas, son dueños del 45.2% de la riqueza, con un patrimonio más de 1.000.000 de dólares. Entonces, pocos son dueños de casi la mitad de la riqueza global. Entonces, esto nos deja ver ya problemas de desigualdad. Y el meollo del asunto es la capacidad de carga del planeta con respecto a esa población humana, por la cantidad de recursos que realmente utiliza. Si nosotros vemos, empezando, digamos, en la parte baja de esta gráfica, podemos ver que la población de India podría sobrepasar a la de China en el 2030. Y este es el nivel, o sea, no más, no llegando a los menos de 2 millones, 2.000 millones de personas, para que la población sostenible con nivel de consumo de ingresos altos pues pueda sostenerse, ¿verdad? En el caso de la población sostenible con nivel de consumo de ingresos medios en el mundo, pues esos países no debían sobrepasar los 6.000 millones de personas, ¿verdad? Y Asia pues está ahí, pero el mundo en general, ¿verdad? Sobrepasa eso. Estamos hablando de que casi todo el mundo, 9.000 millones de personas para el 2050, sí estaremos en problemas con el tema de los ingresos y de las oportunidades y del uso de los recursos naturales. ¿Cómo está Guatemala? Que es algo que tenemos que aterrizar ahora después de ver lo global. Y vamos a ver aspectos generales. Guatemala, pues clasificada por el Banco Mundial como de ingresos medios altos. Tiene una línea de pobreza y extrema pobreza para Centroamérica, ¿verdad? Según el Banco Mundial. Pues la pobreza significa que una persona va a ganar $4 al día o menos, que serían 10.218 por persona al año, de acuerdo al INE en el informe ambiental del MAR del 2016. Cuando vemos también el tema de la pobreza extrema, hablamos de $2.5 al día o menos, que representan 5.750 por persona al año, en datos de INE en MAR. Entonces, estamos hablando de una situación muy precaria. La población reportada para el año 2016 del INE, estamos hablando que son 16.176 millones de habitantes. El 41% de la población indígena, y la riqueza, como vemos, es que el 6% de la población en Guate tiene el 64% de los ingresos y el 94% de la población le pertenecen el 36% de los ingresos, ¿verdad? Entonces, vamos en la misma situación, ¿verdad? Que la mayor parte de oportunidades y de ingresos y de recursos las tienen pocas personas. Si nosotros recorrimos viendo los mapas, ¿verdad? Este es el mapa de pobreza. Podemos ver claramente aquellos departamentos, ¿verdad? Donde hay municipios donde hay pobreza, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Alta Verapaz estamos hablando del 83%. En Quiché, 74.75, miren, Huehue, 73.8, 60.8 en el Petén. Entonces, tenemos realmente pobreza pues en todos nuestros departamentos, pero los porcentajes respecto a la población total están más como lo veíamos, ¿verdad? En Alta Verapaz, en Huehue y en Quiché. Cuando nosotros hablamos de pobreza extrema, tenemos que tener una definición específica. Y la vemos a través que es la línea de pobreza extrema
que representa el costo de adquirir 2.172 calorías mínimas recomendadas para Guatemala por el INCAP. Si este nivel de consumo de una persona está por debajo de este valor, no está consumiendo el mínimo alimentario recomendado. Entonces, el que no puede consumir estas calorías es un pobre extremo, ¿verdad? Según la definición. Tenemos varios indicadores de pobreza que necesitamos entender. La intensidad de pobreza. El coeficiente de la brecha de pobreza extrema, que es el CBPE, marca una distancia entre los pobres extremos o generales respecto a la línea de pobreza. Cuanto más alto es el valor, mayor es la intensidad de la pobreza. Y vamos a hacer dos comparaciones para entenderlo. En 1989, el CBPE, que dijimos que era el coeficiente de la brecha de pobreza extrema, era del 4.5%. De la población total de indígenas en ese entonces, el 8% era pobre. De la población total de no indígenas, en el 89, 2.4% eran pobres. Cuando los vinculábamos por lugar de residencia, de la población rural, el 6.2% eran pobres, y de la población urbana, el 1/5 eran pobres. Cuando nosotros hacemos un análisis de datos presentados en el año 2014, datos nacionales, este coeficiente de brecha de pobreza extrema es 5.9%. Eso significa que del 89 al 2014, ahora los pobres son más pobres. Pasan de ser pobres a pobres extremos. Antes de la población de indígenas dijimos 89, 8%, en el 2014 ya era 10% de la población indígena pobre. No indígena, 2.4%, 2014 ya habla de que el 3% es prácticamente pobre en extremo, ¿verdad? Y por residencia, en población rural era 6.2%, la pobreza extrema, ahora estamos hablando de 9.2%. Y la población urbana era 1.5% y ahora es 2.6%. Entonces, en general, podemos concluir que ahora los pobres son más pobres que digamos, hace 20 años, ¿verdad? Más de 20 años, 20, 25 años. Bueno, aquí en el mapa de pobreza extrema podemos ver los porcentajes de la población de cada departamento que está en pobreza extrema, ¿verdad? Estamos hablando igual, si nosotros vamos a Alta Verapaz, está el 53.6%, 41.85% en el Quiché. Y podemos ver que también en Totonicapán estamos hablando del 41.1%. Diría yo que son los más connotados, pero sí tenemos ese problema también a nivel nacional, ¿verdad? No vemos ningún departamento que tenga, en ningún municipio, valga la redundancia, sin pobreza extrema. Ahora vamos a hablar de un coeficiente que es muy interesante, que es el de Gini, que nos da un grado de desigualdad de distribución de ingresos. Los valores son 0, igualdad perfecta, y 1, perfecta igualdad. Para Guatemala, pues en el área urbana ese coeficiente es 0.518 y en el área rural 0.402. Cualquiera diría, ay, es que la desigualdad, ¿verdad? Es menor realmente en el área rural, pero ¿saben qué pasa? Que en Guatemala, en las zonas urbanas, hay quienes tienen un gran trabajo y ganan un sueldazo, pero hay muchos que tienen, digamos, un trabajo informal. Y realmente el acceso y la calidad de empleo es sumamente diferente, esa brecha en la parte urbana. En cambio, este coeficiente se muestra de 0.402 en el área rural porque el índice es más pequeño debido a la poca brecha que hay entre un pobre y entre ingresos de pobres y no pobres, ¿verdad? Bueno, Guatemala prácticamente es un país con mayor diferencia de ingresos en Centroamérica. Y la variación, pues, entre urbano y rural, pues estamos hablando del 28.1%. En el año 2003 se reporta el índice de Gini a 0.524
es el país número 14 con mayor desigualdad en el mundo, ¿verdad? Entonces, esta es realmente nuestra realidad. Vamos a hablar así un pasón pequeño acerca de algunas variables como empleo, ¿verdad? El 60.8% pues hay tasa de empleo, pero los datos alarmantes es el trabajo informal, ¿verdad? A nivel nacional, este trabajo informal es del 65.8%, urbano 43.1%, rural 81.2%. Entonces, pues la falta de un trabajo decente, sin ICS, muchos viviendo en la calle, digamos, o en el lugar donde venden. Entonces, eso provoca problemas sociales enormes. La educación, pues la tasa de alfabetización entre 15 y 24 años es el 95 y estamos bastante bien. El área urbana 95.2, rural 94.2. El problema a veces es el acceso a la educación depende de donde estén ubicadas algunas aldeas, ¿verdad? Y los recursos para llegar hasta ellos. En el tema de salud, a nivel nacional, analizamos que el 40% de la población puede asistir al médico. Urbano 43.1% y rural 52.8%. Eso causa realmente un problema serio con la posibilidad de adquirir ese servicio. Y en tema de desnutrición infantil crónica, pues niños menores de 5 años con talla menor a la normal. Y alcanzó realmente la reducción del 46.5 en 2014, aunque la meta era que fuera el 31%. Entonces, la desnutrición es un problema serio, ¿verdad? Y muchos se preguntarán, ¿pero qué estamos viendo cosas sociales y este medio ambiente? Porque vimos en la presentación anterior que el desarrollo sostenible es una variable económica que tiene, digamos, las bases, ¿verdad? Si hablamos de los 3 pilares, economía, sociedad y ambiente. Si no entendemos la variable social, para entender que está correlacionada con la variable de la ecología y de los ingresos económicos, no podemos enfrentar esta situación como se debe, ni tampoco tomar las decisiones como profesionales y como ciudadanos, ¿verdad? Veamos datos de desnutrición en Guatemala. El tema más serio de la hambruna, ¿verdad? ¿Por qué hay hambruna? Las causas es mala distribución de la tierra, pérdida de calidad de los suelos, y eso porque se ha perdido por el sobreuso, el uso excesivo de agroquímicos, ¿verdad? Que la concentración de los agroquímicos no debe ser más allá de lo que la tierra necesite para atacar las plagas, ¿verdad? Y entonces, y ni tampoco para fertilizar los suelos. Entonces se envenena el suelo. Hay una deforestación. Si nos volamos todos los arbolitos y no dejamos ese balance de árboles para poner cultivos en suelos que no son adecuados, también nos pasa que se empiezan a secar las áreas, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay poco acceso a alimentos. No hay prácticamente infiltración de agua. El ciclo del agua se interrumpe y hay poca lluvia, ¿verdad? Y hay falta de agua potable, ¿verdad? Entonces, hay un corredor seco que se ha transformado en el cual municipios pues ya tienen esa hambruna, tienen esa seguridad alimentaria. Las zonas rojas que podemos señalar, por ejemplo, Chiquimula tiene los municipios que habíamos platicado de ellos, de Jocotán, Camotán, Olopa, debido principalmente al desgaste de los suelos. Y entonces lo que yo les platicaba, ¿verdad? El corredor seco que tiene todos estos problemas anteriores, que son 46 municipios de los departamentos identificados en este mapa. Y en esto, el corredor seco, está el mayor índice de pobreza extrema. Es una región vulnerable a sequías y que provocan, como yo les decía en la diapositiva anterior, una inseguridad alimentaria. Entonces, correlacionemos entonces, la pobreza total y sobreutilización de la tierra. Miren, el tema del color rojo es todo lo que está sobreutilizado. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy utilizando el suelo, primero, que no es para el cultivo que se necesita, pues, o sea, un suelo que es con roca, que es un suelo para forestal, lo están usando para sembrar. No solo se desgasta, no es para ese cultivo, sino que no lo dejan descansar. Hasta que lo matan, siguen adelante con las siguientes parcelas y entonces lo degradan. Y aquí podemos ver entonces en sobreuso, seguimos viendo, ¿verdad? Que Alta Verapaz tiene el 83%, Quiché el 74.7%,
Wewel 73.8 y Toto 77.5. Los otros no son porcentajes bajos, si vemos porcentajes de 50, de 66, o sea, estamos hablando de que los suelos en varios departamentos están siendo sobreutilizados y se está degradando. Y eso se vincula con la pobreza total, ¿verdad? Entonces, estos valores que estamos viendo son de pobreza total en suelos degradados. Entonces, hasta el final, pues hemos visto en las dos últimas presentaciones la importancia de que nosotros entendamos las fuerzas motrices y presiones ambientales, ¿verdad? El medio ambiente y los recursos naturales se ven influenciados y modificados. Y esto, pues, provoca fuerzas motrices y presiones ambientales. ¿Causados por qué? Esas fuerzas motrices son la demografía, la pobreza, la desigualdad, el crecimiento económico y comercio y la generación de energía y la falta de gobernabilidad. Y a esto le llamamos un análisis de PER, ¿verdad? Indicador de presión, estado y respuesta. En base a este análisis, las siguientes presentaciones de situación y soluciones a la problemática ambiental, vamos a dar un énfasis en analizar todas las variables que impactan el ambiente, o sea, que es en presión, el estado en que se encuentra la respuesta, ¿verdad? Vamos enfocados a buscar soluciones. Muchas gracias.